Reciban todos un cordial saludo, especialmente a cada uno de los miembros organizadores de esta nueva versión del Congreso Internacional de Derecho Procesal, de esta casa de estudios, a quien quiero mucho. Y por supuesto, extenderles mis más sinceras felicitaciones por este gran reto cumplido de poder mantener o incluso hasta superar la calidad de los congresos presenciales a los que venimos acostumbrados anualmente y de los que también hemos tenido no solamente el placer, sino el honor de participar. Estos nuevos tiempos nos plantean nuevas metas, nuevas estrategias, nuevas formas de interactuar incluso, y bueno, la academia no se queda atrás y el derecho mucho menos. Así que en esta nueva versión del Congreso quisiera compartir con ustedes una inquietud que surge de un interrogante: ¿por qué es útil, necesaria, importante la sociología jurídica en derecho procesal desde una mirada integradora y consciente? Eso básicamente será lo que desarrollaré con ustedes y compartiré en este tiempo, porque definitivamente es muy importante comprender que hay que analizar esos aspectos relevantes, esos aspectos conceptuales, especialmente de la cultura jurídica y de esos actores sociales que participan en el proceso, en cualquier proceso judicial, y poder identificar desde esa cualidad que es la consiliencia, esos factores que aportan a nuestros sistemas jurídicos procesales mucho o poco, eso a su consideración estará, pero de una mirada sociológica y jurídica. Por eso, de antemano invito a cada uno de los oyentes a analizar desde esta frase o este interrogante que plantea incluso Lewis Carroll, y dice: la sentencia es primero, el juicio vendrá después. Y quisiera que hiciéramos el ejercicio de poder analizar algunos aspectos situándose en cualquier jurisdicción, en cualquier proceso judicial. Y efectivamente contextualizando esos sentimientos, esos prejuicios, las reacciones, las ideologías, esos conceptos incluso que tenemos los abogados y los legos, es decir, aquellas personas que no tienen absolutamente nada que ver con el mundo del derecho, dentro de ese determinado núcleo litigioso que es el proceso judicial, incluso también de los sistemas jurídicos, los sistemas judiciales, los operadores judiciales, el sistema normativo, legislativo, y por supuesto de ese mismo criterio de construcción de justicia que hemos elaborado. Por eso será entonces el punto de partida esa definición tan importante de consiliencia que nos ha entregado Whewell, que nos dice ese saltar juntos del conocimiento mediante esa conexión de sucesos y de teorías que se basan o reposan en hechos, en varias disciplinas, para poder crear o generar un terreno común de explicación. Pues bien, desde esa mirada consiliente, entonces, no podemos negar que existe una interrelación bien importante, bien necesaria entre las ciencias naturales, incluso las ciencias sociales y las ciencias humanas, para poder nosotros abordar en completud todo lo que genera la complejidad del comportamiento del ser humano. Por eso es importantísimo y requiere de un minucioso estudio que no solamente se logra a través de la interdisciplinariedad, sino también de la transdisciplinariedad y, por supuesto, encontrar así una unidad de conocimiento, como lo expresó Wilson en su momento. Entonces tenemos que la consiliencia es ese conocimiento que obtenemos a través de esa interacción, de esa comunicación entre las ciencias sociales y las humanidades, por supuesto también teniendo en cuenta incluso hasta las ciencias naturales, a fin de poder generar esos espacios de explicación y poder usar unos signos lingüísticos comunes a través de esas disciplinas que conforman puentes, que conforman formas de unión, sitios de unión, como por ejemplo lo es la cognición. Por eso entonces quisiera centrarme inicialmente en la utilidad de la sociología en el mundo jurídico y en ese mundo judicial. Quisiera entonces referirme a la utilidad como esa cualidad o ese adjetivo de la sociología en el mundo jurídico, y por supuesto debo hacerlo desde ese provecho que le presta tanto al derecho sustancial como al derecho procesal. Y quisiera entonces expresarle lo siguiente, que he sintetizado. Primero, logra ayudarnos a identificar esas causas, es decir,
nos ayuda a hacer etiología, esas causas sociales que determinan esos fenómenos jurídicos. Y eso podemos observarlo, por ejemplo, cuando a través de los fundamentos, en casos puntuales de la criminología, de la política criminal incluso vigente, puede ayudarse a crear o a generar unos juicios valorativos por parte del juez que efectivamente estarán pronunciados en su sentencia, luego de haber comparado, cotejado y analizado conjuntamente todo lo que existe dentro de ese acervo probatorio. Otra de esas utilidades puede generar esas explicaciones a esos fenómenos jurídicos como hechos sociales, y eso es muy importante, porque evidentemente todo lo que pasa dentro del mundo del derecho tiene un sujeto, o tiene unos sujetos emisores y unos sujetos destinatarios dentro de todo lo que va apareciendo, y por lo tanto es muy importante que también veamos esa fenomenología social. Es decir, tenemos necesariamente que observar a esos fenómenos jurídicos también como hechos sociales. Y en este sentido se nos permite pues darle un contenido y un sentido a las normas jurídicas muy coherente y muy consonante con la realidad vigente, con el contexto social en el que realmente nos encontramos interactuando, y eso nos ayuda incluso a buscar todo lo que tiene que ver con la vigencia y la eficacia normativa, además de poder permitirnos evidenciar esas transformaciones y esas nuevas tendencias y constructos que se van contextualizando a través del tiempo en el mundo del derecho. Enfatizamos también, que es otro de los puntos importantes, que es que enfatiza en esa función social básica que tiene pues el derecho, que básicamente es la de reglamentar y regular esa convivencia humana, sin por supuesto hacer esos mayores acentos en torno a lo que genera el episodio o el espacio judicial. Esos ejes de acción jurídica y judicial pues pueden apreciarse, entre otros, por ejemplo, cuando se presentan unos cambios normativos a lo que generalmente viene presentándose, tal vez por vía de excepción, como por ejemplo el desarrollo de los procesos de paz, ¿sí?, frente a lo que comúnmente se viene presentando por justicia ordinaria, justicia retributiva del derecho penal, y cambiamos a un concepto de justicia transicional, por ejemplo. También los procesos de resolución de conflictos, que es muy importante con todo lo que tiene que ver con incluso esa nueva mirada a esos procesos de restauración, con estas nuevas formas de resolver los conflictos distintas a lo que es la vía de la justicia ordinaria. Otra de estas características que nos muestra o nos nutre frente a la utilidad es que nos ayuda a estudiar esas estructuras y esas organizaciones de los sistemas jurídicos y, por supuesto, el funcionamiento y la actividad, la forma de pensar, la forma de desarrollar incluso esos criterios, los operadores judiciales y pues los demás integrantes que hacen parte de ese criterio de cultura jurídica pues interna, que está conformada pues en palabras de Lauren Friedman, por todos los abogados y los operadores jurídicos y judiciales y los que transitan pues diariamente en el mundo del derecho, en el mundo jurídico. Vámonos ahora a la necesidad que existe de esa simbiosis entre lo que es la sociología y el derecho. Entonces uno se preguntaría, ¿por qué es vital y conveniente esa correlación entre la sociología y el derecho? ¿Será que efectivamente es para un mejor funcionamiento de esto? Entonces, al responder la pregunta o este interrogante, es importantísimo identificar y presentar esas características que posibilitan una mejor comprensión del derecho como fenómeno social, que está concebido, se encuentra concebido de esa manera, y efectivamente ahí podemos encontrar incluso razones y argumentos que son las que sostienen las leyes, o las que deben sostener las leyes, las decisiones judiciales y por supuesto todo lo que tiene que ver a las reformas a los sistemas jurídicos y esos cambios de paradigmas conceptuales debido a esa mistura, a esa interrelación entre efectivamente enfoques teóricos y críticos que van convergiendo en el tiempo. Podría pensarse que la necesidad de crear un marco unificado desde el punto de vista de conocimiento puede surgir de ese análisis, ¿no? Puede surgir de esa comprensión de las diferentes aristas, de esas diferentes orillas que realmente, o vertientes que se van gestando en el mundo jurídico. Y eso permite que
se pueda estudiar al derecho desde lo que es la complementariedad, la oportunidad, la interdisciplinariedad y, por supuesto, la transversalidad, que son características muy importantes y necesarias para poder realizar dentro de un contexto humano, dentro de un contexto humanizador del proceso o de los procesos, todo lo que tiene que ver con el análisis de los fenómenos jurídicos como fenómenos sociales, ¿sí? Donde los actores somos seres humanos. Por ejemplo, cuando analizamos complementariedad, miramos que esa simbiosis ayuda al derecho a tener esa visión integral, esa visión que está compuesta de la realidad social y humana, sobre la que sin duda alguna deberá soportarse en todos los sistemas jurídicos, todos los sistemas judiciales. Es decir, esa cultura jurídica, esa comunicación y, por supuesto, cada una de las normativas que la componen. Desde la oportunidad, nosotros pensaríamos que, por supuesto, le brinda el derecho, ayuda al derecho a generar esos espacios sinérgicos y de participación muy proactiva en torno a la comprensión de esas realidades y a la construcción, por supuesto, de nuevos conocimientos. Desde la interdisciplinariedad, nosotros podemos argumentar y decir que efectivamente contribuye a desmitificar todo lo que vimos en la teoría kelseniana frente a la pureza o a la exclusividad del derecho positivo en su estudio, en su aplicación, aislado de todas las miradas de otras disciplinas, de otras ciencias, ¿no? Pues aquí tenemos que darnos cuenta que evidentemente el derecho es una ciencia cultural y como ciencia cultural necesita obligatoriamente nutrirse de otras ciencias, de otras disciplinas que complementen ese estudio del comportamiento del ser humano, del comportamiento del hombre en toda su completud, ¿no? En todas sus dimensiones. Por supuesto, incluso desde las ciencias naturales también debe mirarse ese aporte y apreciarse y valorarse dentro de todo lo que son los procesos judiciales, atendiendo incluso esos factores biológicos, físicos y hasta químicos que pueden generarse. Y finalmente, desde la transversalidad, nosotros podemos mirar que efectivamente existe una cosmovisión del derecho en su conceptualización, en su construcción, desde una mirada humanizadora, ¿sí? Que eso implica el poder nosotros reconocer la incidencia que tienen todos esos factores y que conforman esa completud, como ya les he venido manifestando, del ser humano. Y eso es muy importante. Bien. Pasaremos entonces a otro ítem que es la importancia. Ya nosotros miramos utilidad y miramos necesidad de poder nosotros analizar desde esa mirada sociológica todo lo que tiene que ver con el derecho desde aspectos tanto sustanciales como procesales. Miremos entonces la importancia. ¿Por qué es importante relacionar la sociología y el derecho? Porque evidentemente surge ese llamado a lo que se conoce como sociologización del derecho. Miren, esta palabra es muy importante porque nos ayuda a ver realmente la gran influencia y el interés primigenio pues, que debe tener el estudio de la sociología dentro del derecho. Entonces observamos, por ejemplo, que el proceso, cualquier proceso judicial, antes de ser judicial, es un proceso social. O sea, reviste aspectos sociales que provienen desde ese punto de encuentro de quiénes, de personas, de seres humanos. Y que han nacido justamente a través de situaciones de conflictos que se han presentado entre esos seres humanos y que por esas situaciones de conflicto ellos tocan la puerta de la justicia, de esa justicia inicialmente, por decirlo, la justicia ordinaria, donde asumen pues unas funciones propias y cumplen cada uno unos roles determinados, dependiendo de efectivamente el papel que estén cumpliendo en cada uno de los procesos. Eso los hace no solamente evocar posturas y posiciones, sino que realmente accionan y reaccionan interactuando socialmente. O sea, la interacción social no desaparece, por el contrario, sigue estando pese a que nos encontremos en un escenario jurídico, en un escenario judicial. Por lo tanto, es muy importante que no se pierda ese componente social aun cuando estemos dentro de un escenario eminentemente judicial. Podemos entonces mirar que en ese escenario judicial se develan pues cada una de las etapas de un proceso, evidentemente tanto de principio a fin, todo lo que es característico y particular para ese proceso, pero también aparecen innumerables de tanto actitudes como aptitudes de los operadores judiciales.
de los operadores, incluso jurídicos, de los abogados también que interactuamos ahí. También hay que mirar, por ejemplo, el tema de esas pretensiones, de cuáles son las actuaciones dentro de las contestaciones, dentro de los alegatos, y cómo se pronuncian estos hasta lo que tiene que ver con la parte de finalización de cualquier proceso, que es una sentencia. Estos pronunciamientos no solamente pueden mirarse como argumentos que deban basarse en normas jurídicas, en leyes, sino que debe trascender el mero parafraseo de artículos, de parágrafos, y eso debe de códigos, ¿sí? Sino que también ahí, en cada alegato, en cada sentencia, en cada accionar de los seres humanos que participamos dentro del proceso judicial, cualquiera que sea, se evocan y se dejan ver tanto sentimientos como ideologías, como creencias, como emociones, que evidentemente son elementos propios que construyen eso que se conoce cultura jurídica externa y cultura jurídica interna. Teniendo en cuenta lo que Lauren Friedman nos ha manifestado acerca de este concepto, la cultura jurídica interna son esas emociones, conceptos, criterios, ideologías, reacciones que provienen de los abogados, es decir, de todos los que transitamos en el mundo del derecho. Mientras que la cultura jurídica externa son esos sentimientos, emociones, ideologías, reacciones, pero que provienen de los leigos, es decir, de las personas que no conocen, que no saben de derecho. Pueden ser profesionales en otras áreas o incluso no ser profesionales, pero tienen unas ideas construidas, unas elaboraciones, unos imaginarios frente a lo que es el derecho, lo que es la ley, lo que es la justicia, lo que son los operadores jurídicos, lo que son los sistemas jurídicos, los sistemas judiciales, y todo eso hace parte de ese gran concepto que se llama cultura jurídica, que es un concepto totalmente preponderante, prioritario y preeminente frente al tema del análisis tanto del derecho en sus aspectos sustanciales como en sus aspectos procesales. Entonces, fíjense cómo aquí hemos visto definitivamente esa relación que debe haber entre sociología y derecho, muy importante. De hecho, compone todo lo que es el concepto de sociología jurídica, la relación entre cultura jurídica y derecho, de cultura jurídica en sus dos acepciones, tanto cultura jurídica interna como cultura jurídica externa, y por supuesto ese concepto sociojurídico incluso de derecho o de derechos que tenemos nosotros. En conclusión, desde la utilidad nosotros podemos observar cómo la sociología es capaz de regalarle, de proveerle al derecho procesal insumos de conocimiento frente a las conductas sociales, lo que lo convierte en un determinante para poder realizar ese análisis judicial en la evaluación probatoria, en pro de poder pronunciar una sentencia y fijar incluso en otros casos líneas jurisprudenciales, precedentes judiciales, etc. También nos sirve para la realización de criterios de ponderación de derechos fundamentales, y esto es muy importante en sede de lo constitucional, y para la aplicación de métodos de resolución de conflictos, entre otras situaciones y circunstancias. Desde la necesidad, entonces, vemos como conclusión esa necesidad del binomio sociología y derecho se plantea como esa coexistencia, ¿cierto?, entre las normas sociales, que son los usos sociales que conocemos nosotros, y las normas jurídicas. Es esa simbiosis que definitivamente como ciencias humanas que se complementan entre sí y guardan esa afinidad, pues necesariamente tienen que tener como objeto de estudio ¿a quién? A la sociedad y al individuo, como protagonistas y como actores sociales. Es decir, ellos son los que deben tener ese rol de avanzada frente a todas las problemáticas, incluso hasta la eficacia y la estructura de las regulaciones, tanto sociales como normativas. Ellos deben ser los destinatarios, los emisores, y por lo tanto son los protagonistas. Desde la importancia, entonces, nosotros vemos cómo, además de ser útil, además de ser necesaria, es importante esa comunicabilidad entre ciencias como la sociología y el derecho. Pues miramos cómo a través de ella podemos también comprender la clase de sociedad que tenemos nosotros para poder elegir determinados sistemas jurídicos con coherencia, y eso es muy importante, porque lamentablemente la falta de comunicabilidad y la incoherencia es lo que hace en muchas ocasiones que se rompa, ¿sí?, que se pierda ese sostén entre lo que es la estructura normativa y la estructura social. No casa, ¿cierto? Y eso es muy importante tenerlo presente.
permitiendo entonces nosotros poder como reestructurar esa pirámide jurídica que sea definitivamente muy consonante con la sociedad imperante. Bueno, dejando ver, yo pienso que como muy diáfanamente ese acompañamiento que definitivamente tiene que hacer la sociología jurídica al mundo del derecho, para que este no quede ni proscrito ni quede desactualizado y por supuesto no pierda vigencia normativa ante esos pasos agigantados que caminamos los seres humanos tanto individualmente como sociedad. Ya para finalizar y despedirme, pues quisiera volverles otra vez a poner la tarea de que reflexionemos acerca de esa frase inicial frente a si definitivamente es primero la sentencia, es decir, frente a nuestros prejuicios, esos prejuzgamientos, primero es la sentencia y después viene el proceso, que no es lo que debería pasar, pero es un tema de reflexión. Y quisiera sencillamente acudir a uno de los mandamientos del abogado que tanto me gustan y quiero realmente pronunciar el que dice estudia. Dice, el derecho se transforma constantemente. Si no sigue sus pasos, definitivamente será cada día menos abogado. Eduardo J. Coquillo. Y con ello sencillamente quiero puntualizar que si el derecho se transforma todo el tiempo, es cambiante, al ritmo en que se transforma la sociedad, definitivamente es innegable, es inescindible la relación estrecha que existe entre el derecho y la sociología. Muchísimas gracias, muy amables a todos por haberme escuchado. Espero que definitivamente esto sea un aporte más para nutrir la valía de este magno evento, de este congreso, y nuevamente agradezco a todos los organizadores y les deseo éxitos en los días que quedan. Muchas gracias.